A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de saludarlos. Y por supuesto, el día de hoy vamos a iniciar nuestro programa refiriéndonos a lo ocurrido el día de ayer, 19 de mayo, a las 14:40, fallece el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, porque es en ejercicio de la función. Hace pocos días, este personaje del cual hablaremos algunos minutos, estaba anunciando la clausura o la terminación de un mandato histórico que nació de una convocatoria a una consulta popular con las preguntas respectivas, en las que precisamente el presidente Moreno le pedía autorización al pueblo para varias cosas. Primero, ¿está usted de acuerdo con que se dé por terminado el periodo de los funcionarios, o como se llaman, del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social del correísmo? Y la respuesta fue contundente: sí. No me voy a referir a las otras preguntas, solo a esta, por este momento. Pero que además preguntaba el presidente que si está de acuerdo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio evalúe y designe a funcionarios. Se convirtió en mandato del pueblo. Por ahí algunos hacían una serie de interpretaciones a la voluntad popular, tratando de adecuarla a algo que se parezca única y exclusivamente a blindarlos a los anteriores. Que la Constitución no dice eso, que la Constitución dice otra cosa, que la perennidad de estos sujetos era pero hasta para siempre y por sécula seculorum, etcétera, etcétera. Pero el pueblo mandó, dispuso, ordenó. Recuerdo una frase del ex candidato presidencial asesinado en el Bogotazo, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, a Jorge Eliezer Gaitán. Decía: pronto está el día en que el pueblo mande. Pronto está el día en que el pueblo ordene. En el Ecuador ocurrió eso. El pueblo mandó y el pueblo ordenó que ese Consejo de Participación Ciudadana, repleto de una serie de ambigüedades conceptuales, pero además con una fachada de mentira y de trampa, porque decían que ahí, a través de ellos, el pueblo, es decir, usted y yo, ordenábamos lo que haga. Y Correa, tal como acostumbró en todo este trayecto que es equivalente a la desgracia pública más abominable de la historia de la patria, decía: ustedes hoy mandan, nosotros obedecemos, ustedes tienen la palabra, ustedes van a designar contralor, ustedes designarán fiscal, ustedes designarán la Corte Nacional, la Corte Constitucional, las superintendencias, la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Falso, es decir, una estructura mentirosa y tramposa, porque le quitaron al pueblo la opción de, en su natural y única forma, en la democracia representativa, a través de sus representantes, de hacer estas designaciones. Pero el pueblo ordenó que este consejo transitorio, que quiero presentar, si se quiere, mi saludo a todos y cada uno de sus miembros, sin excepción, sin distingo, sin poner ningún tipo de reparo, si se quiere, no, mucho menos reparos, tuvo
la feliz idea de designar como presidente al ciudadano Julio César Trujillo Vázquez. No, pues es que resultaba un imperativo esa designación. Hace pocas horas escuché al vicepresidente León Roldós decir, difícilmente que otro ciudadano habría podido cumplir. Claro, muchos ciudadanos en el Ecuador, millares, millones, pudieron haber sido designados, pero en la coyuntura y las características del personaje solo él. El expresidente Hurtado dijo, y fíjense ustedes, alguna vez creo que se dieron algunas diferencias políticas entre el expresidente Hurtado y el extinto Julio César Trujillo Vázquez, pero sin embargo lo reconocía en forma clara, transparente, sentida y sincera. Solo él pudo haber cumplido con lo que cumplió y con lo que el país necesita y requiere en la vía de retorno a la institucionalidad y a la democracia y a la libertad. Escuchamos al expresidente Borja que marcaba sus diferencias o las recordaba, pero reconocía en el personaje valores en diferentes niveles de la vida pública, lo cual lo hizo respetable. Doctor Trujillo, una dilatada y fructífera presencia en la política del Ecuador. Él se inicia en el Partido Conservador Ecuatoriano, al cual lo representó. En el Partido Conservador a los ciudadanos adherentes y militantes y a los ciudadanos en general, porque fue representante del Partido Conservador a la legislatura. Yo conversaba por ahí con algunos amigos, gente que hace opinión, gente que está muy metida, si se quiere, en los temas políticos. Y calculando la edad de Trujillo Vázquez, Julio César, medio llegábamos a la conclusión de que en su adolescencia, entre los 16, 17, 18 años, él ya vivió una página de la política que llena de gloria a varios ciudadanos de este país. Allá en 1947, en el llamado Manchenazo, cuando un coronel del ejército pretendió levantarse con el poder legítimamente electo, porque esa era una de las formas de los tiempos, y que varias oportunidades se dio. Querían levantarse con el poder, un grupo de ecuatorianos. Primero, debemos hablar de la cabeza del presidente. El presidente en esa época, por supuesto, estuvo a punto de ser depuesto. Un grupo de ecuatorianos resolvieron, en base al apoyo de la gente, Mariano Suárez Ventimiglia se hizo cargo del poder por 14 días. Y eso puso una especie de blindaje para evitar la dictadura. Yo vi algún día una fotografía donde estaban el expresidente Camilo Ponce Enríquez, un distinguido ecuatoriano como Ruperto Alarcón Falconi. Y en ese grupo, ese grupo, mejor dicho, representa lo que es la lucha por la democracia para evitar la dictadura. Conversábamos de que es probable que el joven en esa época, Julio César Trujillo Vázquez, se inspiró en la vocación democrática de estos hombres porque la heredó. La heredó para que incluso en el Ecuador esté hasta el último día de instante de su vida luchando por la democracia y la libertad. Porque eso es lo que hizo el doctor Trujillo, presidiendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero él tiene gestas políticas. En el tiempo pasó a ser el líder de la organización de un partido político, y ustedes les invito a que recordemos por allá por 1977. 77 fue el referéndum entre la nueva Constitución y la Constitución del 46 reformado. Entre el 75, 76, cuando los aires de la democracia eran o estaban presentes y en las tertulias del día a día se buscaba salir de la dictadura militar.
se conoció por la época y está registrado en las páginas de la historia que él es el líder muy importante desde el punto de vista de su posición política, un heredero del CFP de Guevara Morena, me refiero al señor Assad Bucarán, que tenía un torrente electoral impresionante. ¿Quién podía dudar que podía ser él elegido presidente de la República? Y que existieron maniobras para evitar su candidatura. Lo dejo ahí, ustedes saquen sus conclusiones. Y de pronto se ve obligado a buscar su heredero político electoral, a eso me quiero referir. El candidato entonces y hoy el recordado Jaime Roldós Aguilera. Y le propone al doctor Trujillo Vázquez, Julio César, que sea su binomio. Eso está en la historia. Y él, el doctor Trujillo, le dice, no, yo no debo, no puedo, no puede estar en la cita exacta de lo que este hombre debe haberle dicho a don Assad Bucarán. Le dijo, pero yo quiero insinuar, quiero sugerir, quiero proponer, desconozco el término exacto, alguna vez el doctor Osvaldo Hurtado nos podrá decir eso, pero quiero sugerir un hombre joven, tan joven como Jaime Roldós, de trayectoria política en la Universidad Católica del Ecuador, etcétera, como dirigente estudiantil, que fue parte de la inspiración constitucional de la nueva Constitución del 78, que se aprueba en el 78, y proponen el nombre del doctor Osvaldo Hurtado Larrea, para que sea binomio de Jaime Roldós. Pero, ¿qué es lo que ocurre ahí? El ciudadano Julio César Trujillo inicia pensando en armar una organización política. Él se había retirado del Partido Conservador Ecuatoriano y resuelve que con un grupo de ciudadanos militantes del Partido Conservador se pueden autodefinir como conservadores progresistas. No tiene nada de malo, en mi entender, en los tiempos, en la discusión política, en la coyuntura, nada de malo. Conservadores progresistas y arman Democracia Popular DP-Unión Demócrata Cristiana. Y hacen un partido político que fue reconocido incluso luego de ganar las elecciones, porque en 1979, 78 y 79 participaron en el Partido Concentración de Fuerzas Populares Listas 4. Yo recuerdo en esa época, lo viví ya como ser humano, que había votado por primera vez incluso, por supuesto que yo voté en mi provincia, el doctor Julio César Trujillo fue candidato a la Cámara Nacional de Representantes por la provincia de Pichincha en las listas 4. No cometo un error, no estoy hablando de una imprecisión. Su compañero en la lista, recuerdo dos nombres. Segundo puesto, Galo Vaya Salazar. Tercer puesto, Patricio del Pozo Michelena. Él es el padre del actual vicealcalde de Quito. Recuerdo esa campaña porque estábamos, si se quiere, matriculándonos en la mayoría de edad para hacer política, para votar, para ser ciudadanos. Y recuerdo esa participación política. Tuvo, desde luego, como jefe de bancada, una gran participación política ahí con Juan Tama Márquez. Uno que lo recuerdo es Julio César Wilfrido Lucero Bolaños, Juan Manuel Real, que representaba a la provincia de Tungurahua. Ese grupo de ciudadanos estaba dirigido, si se quiere, desde el punto de vista político, partidista, por el doctor Trujillo. Luego de mucho tiempo volvió a participar en política como candidato. En 1984 fue el candidato a la presidencia de la República por el partido de gobierno Democracia Popular. No tuvo éxito político. Diríamos que tuvo un revés electoral. Pero no terminó la vida de este ciudadano en la política y siguió en su trajinar. Fue presidente del Tribunal Constitucional. Escuchaba el otro día, hace pocas horas, a Marco Proaño Maya, quien fue su compañero en la Cámara Nacional de Representantes, hablar de que Marco Proaño presentó un proyecto de ley para la creación de la Defensoría del Pueblo y que precisamente el personaje propuesto fue Julio César Trujillo Vázquez, propuesto varias veces por muchos incluso.
Y alguien que me desmienta, el propio Correa, en el año 2007, le propuso que sea el Procurador General del Estado, que habría sido un extraordinario Procurador General del Estado. No habría cometido la payasada ni la desfachatez de dar una opinión respecto a la destitución favorable hacia el gobierno de los diputados, como lo hizo, sí, quien puso Correa de procurador. Hace pocos días escuché precisamente una grabación de una entrevista al doctor Trujillo Vázquez en una emisora que decía que le propuso y no le aceptó por una sola razón. Porque claro, definió al personaje y le dijo: no le acepto, presidente, porque hay conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Solo imagino que habría sido de Julio César Trujillo para el gobierno como procurador, defendiendo el conflicto de la OXI. ¿Ustedes recuerdan ese eslogan tramposo de campaña de Correa que decía: él fue ministro de Finanzas, en forma irresponsable, adhirió a eso de fuera la OXI gracias Correa? ¿Recuerdan ustedes? ¿Ustedes creen que Julio César Trujillo se habría cruzado de brazos como la canciller de la época se cruzó de brazos y no actuó ante los tribunales correspondientes en forma vehemente y patriótica? No, pues. Pero eso habría provocado incomodidad al gobierno de Correa, porque al parecer medio como que lo fraguaron, con perversidad como muchas cosas. Participó también para la constituyente, o constitucional se llamó, de Sangolquí, que se reunió en 1997. Ustedes recuerdan, participó por Pachacuti defendiendo a Pichincha, representando a Pichincha y defendiendo las tesis de los trabajadores, etc. Es decir, una dilatada carrera política, no necesariamente habiendo estado como representante permanente. No necesariamente, desde el ejercicio profesional, incluso representando a los sectores sociales en los últimos tiempos del correísmo, es designado representante de la Comisión contra la Corrupción, Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, ahí con un grupo de ciudadanos, la doctora Robalino, Jorge Rodríguez, buen ciudadano Germán Rodas y otros, que me excusen por favor a quienes no cito este momento. Y claro, ahí se encuentra seguramente con el conflicto más difícil de su vida. Ya en la dictadura, por los 70s, Julio César Trujillo fue perseguido por la dictadura y tuvo que internarse en la selva. Eso está escrito en las páginas, en los periódicos, en las bibliotecas. No estoy inventando nada. Se internó en la selva para evitar que lo capturen, por cuanto se oponía a la dictadura. Pero algo he hablado de estos pasajes de la historia política de este ciudadano y llega al Consejo de Participación Ciudadana. No le tembló la mano, no le tembló nada. Enfrentó a Correa, a quien le propuso que sea su procurador del Estado, y no le aceptó por el conflicto de intereses que él advertía. Se enfrentó a todos, no habría habido otro que pueda hacer esto, y falleció hace pocas horas. No sé si exagero, no sé si me extralimito, yo pido comprensión. Creo que es uno de esos ciudadanos que por varias razones murió con gloria, murió en la gloria, en ejercicio del cargo, pero como si eso fuese poco, horas antes del derrame cerebral, fue salvajemente agredido en forma verbal por un grupo de maleantes correístas que fueron a pretender mancillar su nombre y su obra. De eso se encargarán las autoridades, si es que vale la pena. De eso, hace el momento en que anunciaba la terminación de el mandato por cumplimiento exacto con los tiempos, era agredido por los correístas. Yo no sé qué adjetivo usar. Es probable que se me puede salir una palabrota que no quiero usar. ¿De dónde provienen? ¿Quiénes son?
¿Qué suelen hacer? Creo que le debemos, bien lo dijo el magistrado Ávila, me impactó de la forma como lo dijo, magistrado de la Corte Constitucional. A mi maestro dijo, voy a honrar su nombre y su memoria en mis fallos. Qué espectacular. Me provocó una sensación de emociones como las que un ser humano común y corriente puede reaccionar. Me pareció, a mi maestro voy a honrar su memoria con mis fallos. La fiscal de la Nación dijo una cosa, la autora Salazar, dijo, voy a seguir su ejemplo y a eso me comprometo. ¿Qué cosa? La función de transparencia que la presidió el Contralor tomaron una decisión en el sentido que se declare, y permítanme que lea la cita, porque quiero ser exacto. El día 19 de mayo, que se ha declarado como el Día del Compromiso Cívico y la transparencia y la ética pública. Aplausos. Por supuesto, no es un personaje como para olvidarlo. Es un personaje como para pensarlo por mucho tiempo. No, me quedo corto. Es un personaje para la perennidad. Esa es una modestísima reacción y sentimiento. Por supuesto, ustedes tienen la palabra respecto del personaje Julio César Trujillo, quien seguramente, esto lo he repetido varias veces y no me voy a cansar de hacerlo, pero hoy tiene vigencia plena. Seguramente ya está con la Madre Teresa. Y como dice Facundo Cabral, como no hay muerte, sino mudanza, se mudó y está con la Madre Teresa, y está con Simón Bolívar, y está con Benjamín Carrión, está con Atahualpa, está con todos. Solo esto quiero decir, no en homenaje, no estoy para hacerle un homenaje, es un sentir, nada más. Hace pocas horas, y cambiando de tema, escuchamos de que el presidente constitucional reconocidos por 60 países, algo así, Guaidó de Venezuela, finalmente relegó a dos de sus allegados, o como se llamen, uno de ellos es legislador, hay un ex funcionario del gobierno, el presidente Carlos Andrés Pérez, delegó sus representantes para una mesa de negociación en Noruega. Por su parte, el madurismo ha delegado al señor Rodríguez, a ese ministro que tienen de información, ese tipo que es casi una especie de siamés con el fiscal, porque este fiscal Williams es un ser medio raro. Cuando le ponen un micrófono o una cámara, es como que le dan cuerda. Comienza a hablar una serie de estupideces que es casi una especie de generadora, fuente generadora solo de eso. Digo, el señor Rodríguez y algún otro funcionario del madurismo han acudido a Noruega. A ver, primero, ¿Noruega reconoció al gobierno de Guaidó? No. Caramba. Noruega no reconoció al gobierno de Guaidó. Pero yo quiero solo de Noruega hablar algo adicional. Antes de que Cuba sea el escenario de mediación o como se llame, en las conversaciones de la gente de Santos y la gente de las FARC, Noruega patrocinaba esa opción. Y escogen Cuba, por supuesto venían las FARC, con el patrocinio de Noruega, para llegar a los resultados que llegaron, donde se cree, en opinión de varios ciudadanos, que las FARC consiguieron un logro inimaginable. Primero, bancas de representación en la Asamblea. Segundo, ninguno de los líderes de las FARC está en la cárcel. Se entiende
que fueron favorecidos con esto. Es muy largo hablarlo de este tema, pero me voy a referir solo a lo de Venezuela en Noruega. A ver, ¿qué pretende el madurismo? Si Guaidó ha dicho, me puedo reunir con todos, pero jamás vamos a claudicar, que tal vez el señor Rodríguez le va a garantizar que van a convocar a elecciones. No, señor. Lo que están es ganando tiempo. Y eso lo único que hace es bajar la efervescencia que bien vale que exista en el pueblo que está en las calles y que ha puesto los muertos. ¿Será que esta es una decisión adecuada? O que nos digan, o quién sabe si en poco tiempo el señor Guaidó nos va a demostrar que tuvo tiempo en él entretenerlos, lo cual no creo que sea tan fácil, porque la inteligencia cubana y todos sus militares metidos en Cuba, agrediendo al pueblo, matando al pueblo venezolano, los militares cubanos en Venezuela, no quiero cometer un error, el tiempo nos dirá. Haberse sentado en la mesa con los maduristas o chavistas no es otra cosa que reconocerles algo de legitimidad, que la perdieron hace rato. La perdieron hace rato porque se convirtieron en asesinos de su propio pueblo. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.